Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 19. Hermanos, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los llamó, es santo. Pues la Escritura dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos, y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto, ni mancha. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando. Levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. En este día nos reunimos en la presencia del Señor para reflexionar sobre las lecturas de las Sagradas Escrituras que hemos recibido. Estos pasajes nos hablan de la importancia de la fe, la compasión de Jesús y el valor inmenso de la sangre de Cristo derramada por nosotros. La primera lectura de hoy nos llama a la santificación y la santidad en nuestras vidas. El apóstol Pedro nos recuerda que debemos ser obedientes a Dios y conformarnos a la santidad en todas nuestras conductas. Esta llamada a la santidad es un tema recurrente en toda la Escritura, y Pedro enfatiza su importancia. La santificación implica separarnos del pecado y consagrarnos a Dios. Es un proceso continuo en el cual el Espíritu Santo trabaja en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Como creyentes, estamos llamados a vivir de manera diferente a la del mundo que nos rodea. La lectura también nos habla de la redención preciosa que tenemos en Cristo Jesús. Pedro dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. La redención es el acto de ser liberados o comprados de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Es un recordatorio de que por nosotros mismos no podemos pagar el precio de nuestra salvación. Solo a través del sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada, podemos ser redimidos y reconciliados con Dios. Esta es una verdad que debemos atesorar y recordar constantemente en nuestras vidas cristianas. La lectura continúa hablando de cómo debemos vivir nuestras vidas con temor y reverencia durante nuestra peregrinación en esta tierra. El temor aquí no se refiere a un temor paralizante, sino a un respeto reverente y una conciencia de la majestuosidad y la santidad de Dios. Nuestra peregrinación en esta tierra
es temporal, somos extranjeros y forasteros en un mundo que no es nuestro hogar permanente. Como tales, debemos vivir con un sentido de compromiso y consagración a Dios en todas nuestras acciones. Esto implica tener cuidado con nuestra conducta, nuestras palabras y nuestros pensamientos, buscando honrar a Dios en todo momento. La lectura también nos exhorta a tener una conciencia viva de la redención que hemos recibido en Cristo. Pedro nos insta a recordar que hemos sido rescatados de una vida vacía y sin sentido, heredada de nuestros antepasados. La redención nos libera de la esclavitud del pecado y nos da un propósito y un significado en la vida. Esta conciencia de la redención debe impactar todas las áreas de nuestras vidas. Debemos vivir de manera agradecida y comprometida, reconociendo el valor infinito de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando recordamos la redención, no podemos vivir de manera indiferente o descuidada, en cambio, nos esforzamos por vivir una vida que refleje la gracia y el amor de Dios. Hermanos, esta lectura nos lleva a contemplar la obra misma de la redención realizada por Cristo. Pedro se refiere a Jesús como el Cordero sin mancha y sin contaminación. Esta imagen nos recuerda el simbolismo del antiguo pacto, donde los corderos sin defecto eran sacrificados como una ofrenda por el pecado. Jesús, el Cordero de Dios, fue el sacrificio perfecto que quita nuestros pecados. Su muerte en la cruz cumplió el propósito de los sacrificios del Antiguo Testamento. Él murió sin pecado y llevó sobre sí mismo el castigo que merecíamos. Esta obra redentora es la base de nuestra esperanza y salvación. La lectura también nos llama a tener fe y esperanza en Dios. Nuestra fe se centra en Cristo y en la obra redentora que Él realizó en la cruz. A través de la fe en Jesús somos reconciliados con Dios y recibimos el don de la vida eterna. Esta fe nos permite confiar en Dios en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Nuestra esperanza está puesta en la promesa de la vida eterna que tenemos en Cristo. Sabemos que esta vida terrenal es pasajera y llena de desafíos, pero nuestra esperanza es eterna. Miramos hacia adelante con la confianza de que un día estaremos con nuestro Señor en la gloria. La historia que encontramos en el Evangelio de hoy es un relato de milagro y misericordia que nos muestra la compasión y el poder de nuestro Señor Jesucristo. En el pueblo de Naín, una gran multitud se congrega para presenciar un funeral. Una viuda, que ha perdido a su único hijo, lleva el féretro de su hijo hacia el lugar de entierro. Esta viuda está sumida en la tristeza y la desesperación, ya que ha perdido no solo a su hijo, sino también su fuente de apoyo y cuidado en la sociedad de esa época. En medio de este doloroso cortejo fúnebre, Jesús y sus discípulos se cruzan con la procesión. Jesús, siempre atento a las necesidades y el sufrimiento de la gente, se conmueve profundamente por la viuda y su pérdida. Su corazón se llena de compasión al ver la aflicción de esta madre. Entonces, Jesús se acerca al féretro y le dice unas palabras de poder y autoridad. En ese momento, el joven muerto se incorpora, comienza a hablar y Jesús lo devuelve vivo a su madre. Imagínense la alegría, el asombro y el regocijo que inundaron a la multitud, testigo de este milagro. La noticia de este acontecimiento se extendió rápidamente por toda la región. Con este evangelio es muy importante que debamos notar la compasión de Jesús. Él se conmueve por el dolor y el sufrimiento de los demás. Su corazón se inclina hacia aquellos que sufren y Él actúa para aliviar ese sufrimiento. Esto nos recuerda que servimos a un Dios lleno de amor y compasión, quien comprende nuestras luchas y se preocupa por nuestras cargas. También vemos el poder y la autoridad de Jesús. Su palabra es suficiente para traer vida, incluso en medio de la muerte. Jesús tiene el poder de restaurar,
lo que se ha perdido y sanar lo que está quebrantado. Esto nos recuerda que no importa cuán desesperada pueda parecer una situación, con Jesús siempre hay esperanza. Esta historia nos muestra el impacto que Jesús tiene en la vida de las personas. La viuda de Naín pasó de la desesperación y la tristeza a la alegría y la gratitud. Su vida y la de su hijo fueron transformadas por el encuentro con Jesús. Del mismo modo, cuando encontramos a Jesús en nuestras vidas también son transformadas. Y que la fe desempeña un papel fundamental en esta historia. La viuda de Naín, aunque estaba sumida en el dolor, debió haber tenido al menos un destello de esperanza en su corazón al acercarse a Jesús. Su fe en Jesús, como el Salvador y el Sanador, fue recompensada con el milagro de la resurrección de su Hijo. Esta historia también nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Tenemos esa misma confianza en Jesús, incluso en medio de las pruebas y dificultades? A veces, nuestras vidas pueden sentirse como ese féretro que se lleva hacia el lugar de entierro, lleno de dolor y desesperación. Pero Jesús, con su compasión y poder, puede intervenir y cambiar nuestras circunstancias más sombrías. La compasión de Jesús no fue pasiva. No se limitó a sentir lástima por la viuda, sino que actuó en su favor. Jesús intervino y cambió la vida de esta mujer de manera tangible y milagrosa. Este Evangelio nos desafía a no solo sentir compasión por aquellos que sufren, sino a tomar medidas para ayudar y aliviar ese sufrimiento siempre que sea posible. Finalmente, esta historia destaca la importancia de compartir las buenas nuevas de Jesús. Cuando el pueblo vio el milagro que había ocurrido en Naín, no pudieron evitar difundir la noticia. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región. Nosotros, como seguidores de Cristo, también tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de su amor, gracia y poder. Debemos ser portadores de esperanza en un mundo que a menudo se enfrenta a desafíos y desesperación. Oración final. Amado Dios, venimos ante ti con corazones agradecidos por la redención que hemos encontrado en tu Hijo Jesucristo. Reconocemos que Él es nuestro Redentor y Salvador, quien nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha dado nueva vida en Él. Te agradecemos por la transformación que experimentamos a través de su amor y su gracia. Señor, oramos por la fortaleza y la gracia para vivir una vida santa y obediente. Ayúdanos a separarnos de nuestros antiguos deseos y a reflejar tu santidad en todo lo que hacemos. Permítenos ser testigos efectivos de tu poder redentor, llevando la esperanza y la alegría a quienes nos rodean. Hoy te pedimos, especialmente, por aquellos que están atravesando momentos de tristeza y desesperación. Así como Jesús transformó las lágrimas de la viuda en alegría, oramos para que Él haga lo mismo en sus vidas. Que experimenten su poder redentor y encuentren consuelo en su amor. Terminamos esta oración y esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.